Pues bueno, buenas tardes. Todavía no está aquí Ricardo Alonso Burboa. Ah, sí, perdón, puedes pasar, por favor. Gracias por continuar con nosotros. Ha sido una jornada larga, pero ha estado bastante interesante. Y vamos a dar comienzo a la mesa 4, que se titula Estudios analíticos de la morfología urbana. Si quieres pasar, por favor. Bueno, nuestro primer ponente es el maestro Ricardo Alonso Burboa, del Colegio de la Frontera Norte, con una ponencia que se titula Configuración de la estructura urbana desde las políticas públicas y proyectos de desarrollo urbano, evolución de Ciudad Obregón, Sonora, de 1928 a 2024. Te recuerdo que tienes 20 minutos, puedes comenzar. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escucho bien? Sí, parece que sí. Bueno, lo que les voy a platicar es un poco los planteamientos y los antecedentes históricos de el caso de estudio de mi tesis doctoral, un poco para explorar nuevas aproximaciones a la estructura urbana como objeto de estudio y cómo puede ligarse con otras disciplinas para profundizar en su explicación, sobre todo en los casos donde se presentan algunas excepciones que las teorías dominantes no logran aproximarse a profundidad a básicamente explicar su configuración. Pero bueno, primero, pues para hablar de estructura urbana hay que dejar claro el concepto, es decir, qué es, qué permite entender. Desde este concepto se intenta aproximar a responder a preguntas como cómo están distribuidas la población y las actividades económicas en las ciudades. ¿Por qué se distribuyen de esta forma? Básicamente es un concepto que adapta la teoría general de sistemas a la ciudad, y consiste centralmente en una visión esquemática de la configuración de la ciudad, desde la distribución espacial de sus componentes como la vivienda, los equipamientos, las actividades económicas, y cómo interrelaciona la población estos componentes con otros factores que existen como la infraestructura, el propio entorno de la ciudad. ¿Cómo se explica lo observado? Lo que ocurre es que predomina un esquema analítico sobre todo creado desde tres dimensiones, la dimensión espacial, la dimensión económica y la dimensión demográfica. Naturalmente, considerando estas dimensiones de análisis, las explicaciones vienen de teorías, sobre todo, por ejemplo, de la economía y de la geografía, particularmente ligándolas a la geografía económica. Y surgen argumentos o hipótesis muy simples del comportamiento de decisiones individuales de los actores en el espacio y sobre todo en entornos de mercado inmobiliario, es decir, cómo toman decisiones individuales, cómo estas decisiones se materializan a través del mercado y cómo el conjunto de estas decisiones terminan configurando la ciudad. Argumentos de las teorías son, por ejemplo, que el comercio y los servicios buscan localizarse de manera conjunta cerca de los barrios con alta capacidad de consumo, que la industria busca grandes espacios para construir sus instalaciones y acceso a vías de comunicación como carreteras o a inicios del siglo XX ferroviarias, y que la ocupación del suelo se define por la capacidad de pago de la población o de la actividad económica en el entorno de mercado. Básicamente, individuos compitiendo en un espacio que está en constante oferta para ser ocupado. ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de teorías? Primero que nada es necesario profundizar en cómo se entiende la estructura urbana traduciendo los conceptos de la teoría general de sistemas a la ciudad, y se hablan, por ejemplo, centralmente de 7 componentes. Un núcleo o punto de origen a partir del cual se organiza la ciudad, por ejemplo, la geometría como los límites en los que está definida, los elementos como sus componentes, los principios organizacionales como aquello que guía cómo se va configurando, por ejemplo, el propio mercado inmobiliario, el comportamiento, que es la explicación de cómo van sucediendo los cambios subsecuentes en el tiempo en este sistema, y el entorno como las condiciones externas que influyen en el comportamiento y la configuración del propio sistema. Desde aquí ya podemos notar, por ejemplo, que las teorías dominantes no logran abarcar a profundidad algunos conceptos de este propio marco conceptual. Por ejemplo, el comportamiento no logra ser explicado en largos periodos de tiempo
Y cuando hablamos sobre todo de trayectoria temporal, que son los cambios a nivel macro en la propia organización del sistema, pues no logra explicar, por ejemplo, cómo se modifica la localización del punto de origen del centro de la ciudad, por ejemplo, a partir del cual se organiza la ciudad entendida como sistema. ¿Cuáles son los problemas prevalecientes que seguimos observando en la realidad actual y que siguen siendo entendidos muchas veces desde estas teorías? Persiste la existencia de segregación socioespacial, de desplazamiento de poblaciones de bajos ingresos hacia las periferias, sobre todo en entornos de mercado, concentración de actividades económicas en las zonas centrales que lo hacen un destino al que prácticamente toda la población requiere trasladarse cotidianamente, y los crecientes costos y tiempos de transporte cotidianos relacionados a esto. Entonces, estos problemas prevalecen, pero no hemos todavía llegado a soluciones muy concretas, sino se toman sobre todo medidas adaptativas. Por ejemplo, tratar de hacer más eficiente el transporte de las periferias hacia el centro de la ciudad para tratar de disminuir los costos y los tiempos de transporte, pero son adaptativas a una ciudad cuyos recursos, cuya estructura está inequitativamente organizada, y estos problemas no pueden solucionarse hasta que la ciudad no sea reestructurada. Para pensar en cómo podemos llegar a reestructurar la ciudad, tenemos que superar estas teorías y comenzar a hacer lazos interdisciplinarios para poder profundizar en nuevas estrategias, recuperando el centro del problema, que es la configuración de la estructura urbana y las necesidades de su reestructuración. Para ello, lo que estoy trabajando es un caso de estudio, que es Ciudad Obregón, Sonora. Esta es su localización en el estado, está cerca de la frontera con Sinaloa, y es básicamente un área urbana que comparten una ciudad que comparte una misma área urbana con otros dos centros de población que se llaman Cócorit y Esperanza. Lo relevante de este caso son dos factores. Por un lado, que esta área urbana modificó su la localización del punto desde el cual se originaba estructurarse en 3 ocasiones a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, prácticamente cada 20 años. El área urbana inició en Cócorit en la década de 1890. Para 1910 el centro ya se había movido un poco al este, en Esperanza, y a partir de 1930 volvió a modificar su localización en el centro a lo que actualmente es Ciudad Obregón, y ahí se ha concentrado básicamente el crecimiento de esta zona, de esta área urbana, hasta la actualidad. ¿Cómo explicar una ciudad cuyo centro de organización se modificó cada 20 años en coyunturas temporales y políticas distintas? ¿Cómo podemos explicar estos factores y cómo se adaptan las teorías dominantes a lo que podría explicar estas particularidades? Otro factor es que, a diferencia de lo que proponen las teorías dominantes, no es una ciudad estructurada en círculos concéntricos, en el sentido que no es una ciudad que nada más tiene toda su actividad económica en el centro y la población de menores ingresos en toda la periferia y la población de mayores ingresos cercana al centro, sino que está dividida por franjas. Su segregación socioespacial es particular. Presenta, por ejemplo, una gran población de altos ingresos en la zona norte, y algunos barrios de bajos ingresos en la zona sur. Incluso al norte se logra ver la compaginación de barrios de altos ingresos con barrios de bajos ingresos. No parece un caso tan provocado por las dinámicas del mercado tradicionales que se observan en muchas ciudades, incluso aquí en América Latina y en otros contextos donde la ciudad se organiza desde mercados del suelo. Para explicar estas especificidades, lo que hago es un recorrido histórico, y lo que les voy a presentar aquí es cómo se configuró el área urbana de sus inicios. Lo que ocurrió a finales del siglo XIX, es que existieron expediciones porfiristas militares que buscaban desarrollar un proyecto agroindustrial exportador en el sur de Sonora, particularmente aprovechando las afluencias de las aguas del río Yaqui. Lo que hacen las expediciones militares, que se llamaron Comisión Geográfica Exploradora, Comisión Científica de Sonora, fue enviar militares a crear asentamientos agrícolas sobre pueblos indígenas preexistentes. Lo que hacían era conquistar estos pueblos, colonizar la zona y crear este tipo de
de repartición del suelo. Básicamente lotificaban predios agrícolas y lo vendían a inversionistas privados que estuvieran interesados en desarrollar el sector. Este esquema se replicó 8 veces sobre los 8 pueblos indígenas preexistentes y si logran ver aquí, esta es una zona donde se localizaba el área urbanizable, donde vivirían los pobladores que administrarían esto. Esta zona urbanizable es Cocorit. Y aquí podemos ver un proyecto de, ya para entrando el año 1900, el siglo XX, donde vemos cómo está Cocorit en esta zona, las colonias replicadas, y después de las expediciones porfiristas, lo que se ofrecieron fueron concesiones para continuar desarrollando el proyecto. Aquí lo que ocurre es en una coyuntura en la que capitalistas mineros de Sonora reinvierten su capital ahora en un proyecto agrícola exportador para desarrollar el sector en la región. Aquí se lotifican 300 predios para explotación agrícola al sur del río Yaqui y al sur de las 8 colonias porfiristas antes definidas. Una particularidad de este proyecto es que no contó con, por ejemplo, infraestructura de transporte como ferroviaria que permitiera que el proyecto se consolidara, por lo que el proyecto que hizo esta lotificación quebró, pero pocos años después, en 1906, ya comienzan a consolidarse los proyectos ferroviarios que apenas conectarían el norte con el centro del país. Así nace, por ejemplo, este ferrocarril que se llamó Cananea, Río Yaqui y Pacífico, que conectaría el puerto de Guaymas del sur de Sonora con Guadalajara. Y junto a Cocorit, que aparece aquí representado, nace una estación que se llamó Esperanza. En Esperanza, nuevos proyectos capitalistas que continuaron el proyecto de desarrollo del sector agrícola exportador en la región, comenzaron a localizar, por ejemplo, sus oficinas, desde las cuales se administraba el valle, e incluso comenzaron a construir hoteles donde recibían a los inversionistas extranjeros para que estuvieran interesados en dar continuidad en el proyecto. Entonces, lo relevante aquí es que intervenciones estatales o grandes obras de infraestructura aliadas a los proyectos de desarrollo de algún sector en la consolidación del modelo capitalista a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX estuvieron muy ligados a las decisiones de relocalización tanto de las empresas como de los propios habitantes. Se abandona, por ejemplo, Cocorit, que es el pueblo donde nace la administración del valle, y la estación de ferrocarril atrae nuevamente a los pobladores y a las empresas. Y algo que destaca aquí es que al sur de Estación Esperanza, que es aquí, ya aparece proyectado un ramal que entraría al Valle del Yaqui a recolectar en tren toda la producción, llevarla a una estación y distribuirla tanto hacia Estados Unidos como al centro del país, a Guadalajara. Esta estación es Cajeme, entonces aquí ya se empiezan a, por ejemplo, consolidar las ventajas de localización que esta estación podría ofrecer. En esta coyuntura de estallido de la revolución y en los años en los que se desarrolla la revolución y entra la etapa postrevolucionaria, lo que ocurre es que muchos caudillos se alían con la población yaqui que aún prevalecía en la ciudad, con la promesa de devolverle sus tierras. Cuando esta promesa no se consolida terminada la revolución, comienza a haber revueltas indígenas en los pueblos de los alrededores, Esperanza, Cocorit y otros. Y esto empuja a la población blanca que vivía en estas ciudades a buscar una nueva posibilidad de asentamiento. Así, para el año de 1927 se proyecta Ciudad Obregón en un escenario de monopolio del suelo. Es decir, todo el suelo urbano se lotifica por parte de un solo desarrollador y crea esto, que es un proyecto que cuenta con una zona industrial paralela a la línea del ferrocarril, grandes predios habitacionales al norte con áreas verdes, por ejemplo, una alameda o incluso una calle que conectaría a un lago artificial con un desarrollo privado alrededor. Las actividades administrativas al centro con predios habitacionales de tamaño intermedio para las clases medias y en los almacenes industriales al sur pequeños predios habitacionales para la clase trabajadora.
Eso se consolida a lo largo del tiempo, incluso hasta los años 40, mediados del siglo, donde vemos ya muy claramente esta lotificación que habla más bien de una segregación socioespacial pero artificial y planificada, donde cada grupo de la sociedad, cada tipo de trabajador viviría contiguo a la actividad económica donde trabaja. Entonces, solo comprendiendo esta liga entre los proyectos económicos de superior escala, las políticas públicas que permiten o que definen, o los marcos institucionales que definen cómo va a ser ocupado, administrado, distribuido y repartido el suelo, pueden comprenderse este tipo de excepciones. Es decir, para comprender este tipo de escenarios, necesariamente tenemos que comprender todo el hilo de acciones, decisiones y cambios en el sistema productivo y político, tanto local como global, que llevaron a aterrizar esto. Y necesitamos entonces explorar cómo este tipo de ligas se siguen dando en el tiempo y cómo podemos aprovecharlas en la actualidad para consolidar proyectos de reestructuración de la ciudad que lleven a una repartición más equitativa de los recursos de la ciudad y no solamente se estructure desde lógicas adaptativas, por ejemplo, de mercado inmobiliario. Hablo, para concluir, que al esquema analítico, espacial, económico y demográfico tiene que agregarse la dimensión política y el enfoque temporal transversal, similar al espacio. La hipótesis de trabajo con la que trabajo es que la configuración de la estructura urbana parte de la materialización de grandes volúmenes de capital, tanto público como privado, y en el espacio. Estas acciones suelen ser el resultado de acuerdos entre los poderes económico y político con el fin de reproducción de capital, y las teorías predominantes lo único que explican es la lógica adaptativa individual que sigue a estas acciones preexistentes. Entonces hay que profundizar en la comprensión de las acciones preexistentes para lograr verdaderamente resolver los problemas que prevalecen hasta la actualidad y que con las teorías y acciones individuales de mercado no se pueden resolver. Estas son las referencias breves que manejé específicamente para esta presentación y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ricardo. A continuación tenemos la presentación del maestro Gilberto Villaverde Rodríguez de la Facultad de Arquitectura de la UNAM con una ponencia que se titula El territorio agrícola en la conformación urbana de Tacuba a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, voy a hacer una pequeña anotación. Sería finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la conformación urbana de la zona poniente de la Ciudad de México. ¿Por qué el territorio agrícola? ¿Por qué la zona poniente? Dentro de las investigaciones que he realizado, resulta importante o relevante para el tema entender que la zona centro de la ciudad siempre tuvo ciertos parámetros de desarrollo y planeación. Sin embargo, conforme te empiezas a desplazar en un ejercicio analítico de la estructura urbana y morfológica, te das cuenta que la forma de la ciudad comienza a cambiar y parte de esto se hace evidente en la zona poniente de la Ciudad de México, la cual alrededor del siglo XIX se encontraba conformada por diversas haciendas, dentro de las cuales puedo destacar la de San Antonio Legaria, Clavería, La Ascensión, San Juan de Dios de los Morales, el rancho de Delansures y la Tlaxpana, las cuales pertenecían a la jurisdicción de la antigua municipalidad de Tacuba. Como pueden ver en el plano que se proyecta en pantalla, parte de estas haciendas y ranchos colindaban con lo que actualmente es la Alcaldía Cuauhtémoc, dentro de las cuales podemos destacar el rancho de los 11,000 árboles, la hacienda de La Teja y el rancho de San Rafael, que actualmente pues son colonias bastante famosas de esta zona de la ciudad, ¿no? Bueno, es importante señalar que parte de estas delimitaciones logré realizarlas a partir de descripciones de la propia zona. Y bueno,
Algo a destacar de la zona poniente es que siempre contó con terrenos fértiles para la agricultura. Es por eso que este ejercicio, esta disciplina se llevaba a cabo en esta zona de la ciudad. Y parte de ello se puede evidenciar con el emplazamiento de la antigua Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, la cual ahora cuenta con un inmueble del siglo XIX perteneciente a la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. A un costado de la calzada México-Tacuba y a la altura del Metro Colegio Militar. Entonces, este edificio verdaderamente expone el por qué se transportó o por qué se emplazó este tipo de escuela en esta zona. Y si lo pueden ver en el plano, se aprecia claramente que toda esta zona poniente o antigua municipalidad de Tacuba tiene grandes campos de cultivo, ¿no? Ahora, a partir de la expansión del territorio que se dio alrededor de 1824, el territorio agrícola como tal comienza a cambiar. Y esto implicó el surgimiento de la especulación urbana. ¿Qué trajo esta especulación urbana? Pues ganancias al lotificar, y eso también de alguna forma podríamos concluir que implicaba menos inversión para los dueños de estos territorios. Es por eso que de alguna manera estas ganancias fueron importantes para la época. Ahora, como tal, dentro del tema de la transformación del territorio agrícola, surge el nombre de un importante personaje, el de Francisco Somera, el cual planeaba o planteó la formación de una colonia de arquitectos y estudiantes de la Academia de San Carlos en esta parte de la ciudad, en esta zona poniente, y él fue el que básicamente le enseñó a los empresarios de aquella época del siglo XIX a hacer negocio del polvo. ¿Y por qué digo del polvo? Porque para ese entonces el territorio agrícola estaba muy afectado por temas de suministro de agua, contaminación de cuerpos del mismo tipo, etc. Entonces, lo cual básicamente hacía viable el mantenimiento de todo este territorio. Como podemos ver en esta tabla, parte de estos proyectos de planeación iniciaron a mediados del siglo XIX, pero su materialización se llevó a cabo a principios del siglo XX, y el auge más importante se dio entre 1920 y 1930. Como pueden ver, muchos de estos proyectos comenzaron a transformar como tal el paisaje y las grandes extensiones de territorio agrícola, lo cual implicaba que hacía más rentable el fraccionar la tierra. Ahora, dentro de esta zona de estudio hay un importante eje urbano, la calzada México-Tacuba, la cual unía la tierra lacustre con la tierra firme. La ciudad lacustre con la tierra firme. Con el paso del tiempo se siguió respetando, y es claro que hoy en día se sigue manteniendo, ¿no? Conservando este eje y el emplazamiento de las colonias alrededor del mismo. Aunado a ello, el surgimiento del ferrocarril en la zona también fue sumamente importante, debido a que tuvo presencia sobre vialidades que ya se comenzaban a constituir, ¿no? Y lo cual implicó que en determinado momento, cuando la tierra se empezó a lotificar en esta zona, se respetó de alguna manera. Es interesante ver que la evolución urbana se apreció cuando los levantamientos de la Ciudad de México comenzaron a considerar esta zona poniente dentro de los mismos. En el plano que tienen en pantalla de 1886, básicamente el levantamiento terminaba en el río Consulado. Sin embargo, para 1891 nosotros ya comenzamos a apreciar parte de la zona poniente lotificada con la Hacienda de la Ascensión. Esto de alguna forma implicó el cambio también de la escala para estos levantamientos, y fue importante porque las delimitaciones de las calles fueron conformadas o se fueron dando a partir de las propias delimitaciones de las haciendas. Para 1911 surgen diversas zonas colonias en la ciudad, lo cual comenzó a evidenciar este crecimiento
urbano del cual les estoy hablando. Ahora, en 1911 también nos damos cuenta, podemos evidenciar que los ríos formaron parte fundamental de la conformación urbana de la zona, se respetaron y creo que esto se puede evidenciar en el río de los Morales, el río San Joaquín y el río Consulado, el cual viene desde las faldas del cerro de Chapultepec, y son elementos que hoy en día se encuentran entubados, sin embargo, se encuentran presentes dentro de este documento vivo que es la ciudad. Ahora, en pantalla pueden ver en rojo las delimitaciones o perímetros de las haciendas y coinciden perfectamente con la traza urbana actual de la zona poniente. Por ahí también aparecen los ríos, los que menciono, e incluso está la delimitación de la antigua municipalidad de Tacuba. Hoy en día esta municipalidad de Tacuba ya es inexistente y forma parte de la alcaldía Miguel Hidalgo. Es claro que hay parte de estas delimitaciones que no coinciden, sin embargo en su mayoría podemos apreciar que son hoy vialidades primarias, secundarias o características de esta zona. Bien, ahora el paisaje agrícola fue característico de Tacuba. Bien decía mi maestro, el doctor Luis Arnal, que la ciudad va dejando o va teniendo cicatrices urbanas con el paso del tiempo. Y estas cicatrices urbanas, en el caso de la zona poniente de la Ciudad de México, es la herencia de este territorio agrícola hacendario. Esta transformación de la ciudad ha llevado a hacer de ella un documento histórico y de alguna forma es el reflejo de lo que sucedió en determinado momento de la historia. Aquí pueden ver en este mapa la sobreposición de las delimitaciones hacendarias, pero también de las colonias actuales que conforman esta zona poniente de la ciudad. Como pueden apreciar, las que se formaron hasta 1900 son parte de esta actual alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente tenemos el fraccionamiento de la ex hacienda de la Ascensión, que hoy conforma diferentes colonias. En su inicio esta se conocía como Santa Julia, sin embargo con el paso del tiempo también esta se fracciona y se lotifica. Y lo podemos apreciar en el siguiente cuadro comparativo, en donde originalmente el proyecto planteado para algunas de ellas fue el de los arquitectos, pero con el paso del tiempo se transformó en San Rafael, La Teja en Cuauhtémoc y Juárez. Santa Julia es la que más se subdividió en diferentes colonias. Y por ahí seguramente les hará ruido el nombre de algunas de ellas que se conservan hoy en día. Bien, el cambio de la Ciudad de México ha sido ocasionado por distintos momentos históricos. Si bien todos estos hechos han dejado huella en la morfología de la ciudad y al analizarla con detenimiento las condiciones de la misma advierten la comprensión de la situación actual de la composición urbana. Para concluir, hay que mencionar que el territorio agrícola que existió en la antigua municipalidad de Tacuba fue partícipe directo en la conformación urbana de esta, heredando a la composición de la traza actual la disposición territorial hacendaria y guardando en ella la riqueza histórica de todos los momentos que acontecieron en la evolución de la zona poniente de la urbe. La coexistencia de diferentes épocas se evidencia con la estructura actual con la que se cuenta en la ciudad. ¿Y esta para qué nos ayuda? Para el entendimiento de lo social, de lo cultural, de lo económico, aspectos que dan identidad a la población y de alguna forma a esta composición urbana a la que hago referencia dentro del territorio. Este documento vivo genera vínculos entre generaciones, propiciando un sentido de apropiación. Sentido de apropiación que no vemos en toda la ciudad. Ahora, la configuración urbana también es producto de estos
momentos históricos, sociales, políticos, como se mencionaba en la mesa anterior. Y con esto doy cierre a la presentación. Gracias. Muchas gracias, maestro Gilberto Villaverde. Ahora tuvimos un pequeño cambio en el programa y ahora le toca el turno a Adrián Velasco Aguilar, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y su ponencia se titula Las gasolinerías y la transformación urbana capitalina de 1925 a 1950. Te recuerdo que tienes 20 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, agradezco mucho su presencia. También una disculpa por este cambio, dado que mañana me es imposible venir, no quería quedarles mal. Bueno, ¿qué sería del urbanismo sin la industria petrolera? ¿Qué sería del urbanismo, digamos, sin el gas, sin la gasolina directamente? Entonces vamos a abordar estas problemáticas, vamos a centrarnos, voy a tratar de ser como que ir de lo más básico a lo más complicado, tratar de explicarlo de manera muy general para poder dialogar más adelante. Nosotros estamos ante una problemática fundamental. El estudio de la industria petrolera se ha quedado solamente en el estudio del nacionalismo petrolero posrevolucionario. No sabemos nada de las empresas petroleras, no sabemos nada de las negociaciones entre las empresas y el gobierno mexicano posrevolucionario, no sabemos nada de las empresas y su interacción con el artículo 27 constitucional, no sabemos nada sobre la interacción de las de la gasolina y de las gasolineras como tal en la urbe, sobre todo la más importante que tenemos, Ciudad de México, y otras urbes importantes. Tampoco sabemos sobre la interacción del gas natural en el norte de México. Entonces vamos a tratar de ir especificando algunas cosas. Primero, pues la zona petrolera. En la zona petrolera tenemos alrededor de 600 compañías operando, 600 empresas. ¿Qué sabemos de esas empresas? Nada. La más importante, la CIA Mexicana de Petróleo El Águila, la Huasteca Petroleum Company, las más importantes. Pero de esas dos, la fundamental fue la CIA Mexicana de Petróleo El Águila. Una asociación empresarial directamente con el gobierno de Porfirio Díaz, gente asociada con Porfirio Díaz, incluso el hijo de Porfirio Díaz estuvo también como accionista de esta empresa a principios del siglo XX, y posteriormente esta compañía fue transferida a Royal Dutch, ¿no? En 1919. Pearson, que era un constructor de obra pública, decidió transferirla porque no pudo con el negocio. ¿Cuántos pozos fueron perforados? Más de 1,500 a lo largo de toda la zona petrolera. Como pueden ver, los campos, los puntos rojos simbolizan los campos petroleros. Muchos de estos campos eran vecinos de otras empresas con nombres indígenas, castellanos y también con nombres anglosajones, en fin. Algunas de estas compañías decidían perforar sobre lagunas, sobre todo la laguna de Tamiagua. Y aquí viene todo esto, si vamos a tratar esta parte de la gasolina. En primer lugar, porque estamos hablando de un espacio en la zona petrolera, es un espacio rural que va a incidir en el proceso de transformación de un espacio urbano. Es decir, el petróleo que va a ir de esta zona del Golfo se va a mover hacia el centro de México. Nosotros vamos a refutar una hipótesis de un gran economista, Jesús Silva Herzog. Jesús Silva Herzog dice, las empresas petroleras, en su célebre libro El petróleo de México, que coordinó con 80 personas, este libro que es, digamos, el mejor que se ha escrito según los investigadores sobre la industria petrolera, que presenta estadísticas generales sobre las compañías, pero es solo eso, presenta nada más las estadísticas. Él dice, las empresas no tuvieron ningún impacto relevante en México, no fomentaron el crecimiento económico, solo simbolizaron la destrucción, el sometimiento de México, un discurso nacionalista. Eso es totalmente una fantasía, no tiene nada que ver con la realidad. Vamos aquí adentrándonos un poquito más en la zona, ahí está la zona petrolera, ¿no? Ahí vamos a tener la interacción con la naturaleza. Mis dos corrientes de investigación como tal, que me han servido muchísimo en el ámbito teórico-metodológico, ha sido historia ambiental y de ahí Business History, que es la escuela de Harvard, la escuela de negocios de Harvard, planteó esta parte. Planteamos también de la economía, historia económica, la nueva economía institucional, Ronald Coase, algunos economistas célebres que han estudiado la empresa por dentro. Entonces mi interacción es ir del espacio digamos, toda la zona petrolera, el espacio rural al urbano directamente.
Ahí está el petróleo, muchas de las chapopoteras eran muy conocidas, cuando se descubrían estas chapopoteras pues era índice de petróleo, ¿verdad? Si se refinaba el petróleo, van a ser formadas o van a fundar los empresarios algunas refinerías, alrededor de 7, pero las más importantes fueron la de Minatitlán, en la parte de Coatzacoalcos, y la del Pánuco en la parte de Tamaulipas, en Tampico también. Y posteriormente la formación de la refinería de Azcapotzalco. El petróleo, como nosotros sabemos, hay distintos tipos de petróleo. Para que la gasolina sea potente, el petróleo tiene que ser ligero. Si es pesado, es muy difícil refinarlo y tiene que haber un proceso de refinación en los alambiques. Y eso cuesta dinero, inversión de ácido sulfúrico, de otros ácidos, en fin, todo un proceso. No es tan fácil, no es tan sencillo el proceso de refinación, es muy complicado. La refinería de Minatitlán pertenecía a la CIA Mexicana de Petróleo El Águila. Esta imagen me llamó muchísimo la atención porque muchos de los campos petroleros que tuvo el Águila los cedió al gobierno mexicano. El gobierno mexicano quería formar una empresa, la formó, se llamó Control de Administración del Petróleo Nacional. El general Plutarco Elías Calles fue directivo de esta empresa. Él quería ser el padre, el portavoz elegido de la industria petrolera y quería que la industria sacara adelante al país. Quería convertir a México en un país altamente productivo, desarrollado, con una economía muy potente y sobre todo con un sistema de industrialización muy parecido al de los estadounidenses. Y eso implicaba también la formación de ciudades. Antes de la expropiación petrolera, nosotros estamos demostrando que el gobierno mexicano utilizó campos petroleros que fueron arrebatados a El Águila y a otras compañías petroleras, Huasteca Petroleum, entre muchas otras. Entonces acá tenemos los campos de Amatlán, los 2 ingenieros son mexicanos que fueron a la zona y empezaron a utilizar sus conocimientos junto con conocimientos de otros ingenieros, particularmente anglosajones, para llevar a cabo una explotación masiva. Acá tenemos los inicios de la refinería Azcapotzalco. La refinería Azcapotzalco movió la industria de la Ciudad de México. No fue una refinería cualquiera, es una refinería potente para la época y que dependió de un campo petrolero. ¿De qué campo estamos hablando? De Poza Rica. A ver, de manera general, llegan las empresas petroleras, inversionistas extranjeros, estamos hablando desde 1865, desde ahí empieza la producción petrolera, sobre todo por mexicanos, no por extranjeros, sobre todo en Tabasco. Después van a llegar otros empresarios, muchos de ellos van a asociarse con particulares, con consorcios empresariales pequeños de Londres, de Estados Unidos, y van a formar distintos consorcios o empresas pequeñas. Posteriormente llegarán otros inversionistas, Edward Doheny, por ejemplo, Whitman Pearson en la zona de Tehuantepec, Doheny en la zona de la parte de San Luis Potosí, y empezarán ya las exploraciones con dinero propio, con dinero que provenía de la minería, y van a empezar a desarrollarlo. Tenemos los campos más productivos, sobre todo en el Pánuco y en Tuxpan. Ese es el auge petrolero. Para 1921 éramos el segundo país productor de petróleo. ¿Esto se mantuvo? No se mantuvo. En los años 20, como sabemos, hubo una baja en la producción petrolera y esa baja empezó a partir de 1921, no se notaba tanto, a partir de 26 empezó a notarse y de 26 a 30 empezó a bajar. Muchas de las empresas, más de la mitad, estamos hablando de 320, 330 empresas, decidieron cancelar su negocio en México e irse a Venezuela o a otros países, sobre todo a Estados Unidos. Acá tenemos los campos, sobre todo en la parte de la refinería de Azcapotzalco, que es la que va a alimentar justamente a la Ciudad de México, el rancho de la Naranja, ¿no?, que va a ser utilizado, y los límites directamente. La tecnología, es muy importante la tecnología, de la historia de la empresa, de Business History, a la historia urbana. Acá tenemos también la parte de los tanques de almacenamiento. Esta es una empresa que se llamaba Petromex. ¿Qué tiene que ver esta empresa Petromex SADCB? Fue un invento del general Calles y de los sonorenses. Petróleos de México se asoció con la CIA Mexicana de Petróleo El Águila. Era una empresa mixta, es decir, no había un sindicato como lo tenemos ahora en Pemex. Era una empresa dirigida por la élite mexicana, muchos de ellos empresarios, entre ellos estuvo el propio Calles, estuvo el propio Abelardo L. Rodríguez, entre otros políticos y personajes importantes. Formaron una empresa muy sólida que tuvo campos petroleros en Poza Rica. Poza Rica, esto es importantísimo, nosotros creemos que los empresarios petroleros adquirieron todo el territorio y que todo ese territorio del Golfo les pertenecía. Mentira.
Todos esos territorios eran pequeñas fracciones que las compañías habían adquirido a través de sistemas de arrendamiento o de subarrendamiento con familias de la élite local. Así obtuvieron sus negocios, no porque Porfirio Díaz dijera, pues les voy a regalar el país. Mentira, eso también es mentira. No hay concesiones en la zona más productiva petrolera en el norte que haya dado Porfirio Díaz. La mayoría son contratos de asociación de arrendamiento con los particulares que se hicieron millonarios. Muchos indígenas de élite se hicieron millonarios y se fueron a vivir a California, y hay documentos importantísimos. Estos son los primeros camiones que los sonorenses querían establecer en la Ciudad de México, cosa que hicieron. Las primeras gasolineras fueron del Águila, de la Huasteca y de Petromex, la empresa del gobierno. Estamos hablando de una empresa antes de la formación de Pemex. Esto es inédito. Nosotros pensamos, no, Pemex, la primera empresa petrolera, y se la debemos a Lázaro Cárdenas. No es cierto. Esta empresa ya funcionaba y era muy sólida. ¿Cuál era la estrategia de esta empresa? La asociación con el sector privado. El gobierno mexicano dijo, yo pongo los campos, yo cedo ciertas concesiones a ciertos plazos, 5, 10 años, máximo 10 años, no más, y ustedes sabrán si vienen a invertir o no. ¿Qué profundidad tenían estos pozos? 500 metros, 600 metros eran los como convencionales. Poza Rica, más o menos, ¿a cuánta profundidad? 2000 metros. Entonces, el nuevo auge petrolero viene en 32. Y cuando se descubre Poza Rica y se descubre que realmente son campos muy potentes, entonces se va a recurrir a un proyecto de construcción de refinería y posteriormente la formación de gasolineras como tal, o gasolinerías como se les denominaba en los años 30. Este es del gobierno mexicano. El gobierno mexicano intentó monopolizar estas gasolineras y quiso también monopolizar el negocio con la CIA Mexicana de Petróleo, el Águila. Entonces formó estas estaciones, tenían, obviamente gasolina, pero también contaban con grasas, con parafina, con muchos otros derivados de la industria petrolera. Tenían locales en San Luis Potosí, por ejemplo, esto es una de San Luis Potosí, de múltiples empresas asociadas con el gobierno mexicano. Este es de Sinclair, por ejemplo, que también estuvo metida ahí, en algunos estados de la República y sobre todo en la Ciudad de México. Este es del Águila. Y acá tenemos la visión de Tampico, ¿no? Donde se pueden ver pues varias de las empresas. Aquí está Pierce, no sé si se alcanza a ver acá arribita, luego el Águila atrás. Luego acá, más adelante, la Mexican Gulf, refinería Bellavista, que era la del gobierno mexicano. El gobierno mexicano tuvo una refinería formada ya en 1935, Pascual Ortiz Rubio manejó Petromex, él quería que esta refinería surtiera de petróleo a todo el país y no veía por dónde. Los sonorenses tenían un proyecto diferente al de expropiación. ¿Cuál era el proyecto de los sonorenses? En primer lugar decían, la expropiación no nos va a llevar a nada, nos va a llevar a un endeudamiento. Eso es una decisión absurda, incluso inepta. Nosotros vamos a optar por una solución más inteligente, que es la asociación con el sector privado. Ellos invierten y nosotros recibimos dinero. Lázaro Cárdenas del Río estuvo de acuerdo con el sistema de asociación en Poza Rica, dio su visto bueno y además su firma aparece en múltiples documentos. No es un héroe que haya dicho voy a sacar a los empresarios extranjeros de este país, por supuesto que no. Y por supuesto viene la entrada de la tecnología, sobre todo norteamericana. Los estadounidenses tienen el número 1, el boom petrolero, desde cualquier tipo de almacenamiento petrolero, desde tanques de almacenamiento, por ejemplo, desde los más chicos a los más grandes, desde el embarque, y por supuesto desde estas primeras gasolineras que eran muy bonitas, ¿no? De colores incluso, que empezaron a distribuir petróleo. Eran estaciones con digamos bombas subterráneas, ¿no? Entonces tenían ahí más de 500 litros, más de 1000 litros de gasolina, el consumo se incrementa. Estamos hablando de que la industria petrolera, en asociación con el sector privado, está moviendo la capital, no nada más está moviendo los autos, está moviendo el comercio a través de camiones, está moviendo la industria, la pequeña industria, la mediana industria, la grande industria, está moviendo la industria de vidrio, del gas, también de la construcción. Vamos, el petróleo se está involucrando en el desarrollo de la gran urbe que se va a convertir la Ciudad de México en esta gran urbe tan poderosa. El petróleo va a ser va a ser la sangre, va a ser el pilar de esta construcción de
la urbe capitalina. Acá tenemos ya las grandes estaciones, todos con marca Petromex, también había marca Águila, marca Huasteca, pero como les digo, estas gasolinerías fueron un hecho debido a la asociación con el sector privado. Esto refuta lo que acabamos de decir hace un momento. Jesús Silva Herzog dijo, no le debemos nada a las empresas petroleras, no dejaron nada, no sirvieron para nada. Claro que sí, están moviendo la economía, están moviendo el mercado interno, están moviendo el desarrollo económico, están solventando incluso la deuda externa. Y gran parte de los financiamientos que se estaban dando para pagar la deuda, para industrializar al país, venían de este sistema de contratos de asociación. No eran contratos entreguistas, hay que diferenciar bien entre un contrato bien hecho, porque los contratos forman parte de la historia urbana, contratos bien hechos, bien estructurados, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de factor negativo. Eran muy inteligentes, muy bien redactados, los ingenieros que teníamos eran muy competentes, muchos de ellos iban a Estados Unidos, a universidades norteamericanas, buscaban laboratorios famosos, buscaban a las grandes empresas para formarse, existía el sistema de perforación rotatorio, que todavía se continúa, obviamente ya mucho más moderno, y bueno, entonces tenemos ahí ya esta parte. Vamos a ir cerrando, vamos a ir concluyendo. La primera hipótesis que yo manejo es que las empresas petroleras fueron un factor positivo para el desarrollo económico y urbano de la capital y de muchas otras ciudades, ¿no? Estamos hablando de ciudades, por ejemplo, Monterrey, que utilizó mucho el gas natural, también producto de la asociación empresarial, en donde también aparece la firma de Lázaro Cárdenas. La segunda hipótesis que manejo es que la naturaleza, el contacto natural que se dio desde la zona petrolera fue trasladada a la parte centro. Estamos hablando de la construcción del oleoducto Palmasola desde Poza Rica hasta la capital, ¿no? Es una mega obra, que llevó a cabo una serie de contratos para poder pasar por Puebla, por Veracruz, ¿verdad? Para poder llegar a la capital y de ahí desarrollar también la refinería Azcapotzalco. Royal Dutch es la que está invirtiendo y obviamente esta refinería era la que alimentaba la capital y la que hizo que se moviera, que tuviera ese dinamismo capitalista que tanto la caracterizó. De tal manera que cuando fue el conflicto de orden económico con las compañías extranjeras previo a la expropiación, obviamente la huelga de los trabajadores pues impactó muchísimo en no nada más la capital, sino dentro de los mismos trabajadores que en su mayoría ya empezaban a ser mexicanos. Y por último tenemos un proyecto en donde el gobierno mexicano está desarrollando sus habilidades. No es un gobierno que haya estado atrás, que haya estado rezagado o que haya sido un gobierno traidor, como generalmente se dice, ¿no? Al contrario, fue un gobierno muy inteligente, muy competente. Estamos hablando de las administraciones desde Obregón, Calles, estamos hablando de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, incluso la administración de Cárdenas optó mucho por la asociación y gracias a la asociación empresarial tuvimos ese urbanismo, ¿no? Y la presencia de los automóviles y con ellos y también con los camiones el desarrollo del comercio y del crecimiento económico en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián Velasco. No sé si pueden regresar los otros dos ponentes y abrimos una muy rápida ronda de preguntas. Gracias, buenas tardes, muchas gracias a los ponentes. Tengo una pregunta para Ricardo y otra para el último ponente, que no veo el nombre. Adrián, gracias, perdón. Para Ricardo, me gustaría, yo sé que no es, o bueno, de acuerdo a lo que nos presentaste, no es como el punto nodal de tu investigación, pero me gustaría saber si has podido encontrar en estas ciudades del norte un poco de finales del siglo XIX y del siglo XX, algunos paralelos, o si consideras que el caso de estudio que estás investigando es como único en el norte, o si se pueden establecer algunos paralelos, digamos, como para la región.
Y en el caso de Adrián, me gustaría, si fuera posible, que abundaras un poco más justamente en esta parte de lo urbano, ¿no? En las implicaciones urbanas que tuvo el establecimiento de las gasolineras, ¿no? Entonces mencionas los coches, pero un poco si has podido hacer seguimiento sobre cuáles fueron, o sea, digamos, cómo se fue estructurando lo urbano a partir de las gasolineras y, digamos, como de los vehículos, repartidores de gasolina, etcétera. Muchas gracias. Sí, pasamos a la siguiente pregunta y así que contesten. Gracias. Sí, también para el último, Diego, ¿verdad? Adrián, perdón. Sí. Alcancé, llegué un poco comenzada tu participación, no sé si lo hayas dicho al principio, pero lo que alcancé a escuchar me dejó la curiosidad de saber si todo este estudio que tú haces antecede a la gran industrialización del petróleo y todo esto que has estado hablando, ¿no? Y mencionas que ya incluso se tiene una buena capacitación para todos estos surtidores e ingenieros. Bueno, yo tenía entendido que justamente con la fundación del IPN, del Politécnico Nacional, pues se empezó a capacitar a toda esta gente en los tiempos ya de Lázaro Cárdenas, ¿no? En el 36, 37. Entonces, ¿quiénes formaron entonces a estos primeros despachadores y surtidores, ¿no? ¿En qué escuela se formaron? ¿Fue en la UNAM o fue en Estados Unidos, ¿no? Esa es mi duda. Gracias. ¿Alguien más? Hola, pues yo tengo una pregunta para Gilberto. En uno de los mapas que nos mostraste, sobreponías los límites de las haciendas o de los ranchos con los límites de las colonias, y me llamó mucho la atención ver un trazo rojo enorme en diagonal a la mitad de Polanco. Dije, por fin entendí de dónde viene la calle de Newton, ¿no? Quería entonces preguntarte, porque hacemos a veces ejercicios similares con los estudiantes, de que traten de rastrear, ¿no?, de dónde viene la conformación de la traza de determinada colonia, pues un poco un ejercicio práctico, por lo pronto en una clase que yo doy de Historia de la Ciudad de México. Entonces tenía interés en saber si lo que nos has mostrado hoy se puede consultar, si está publicado en algún sitio o si es un trabajo que tienes en proceso, y en ese caso pues si podría ver contigo algunas fuentes de las que tú consultaste, ¿no? Para tener sobre todo esta delimitación de los ranchos y haciendas, que es algo con lo que he batallado un poco, ¿sí? Bueno, esa sería mi pregunta. Muy bien, gracias. ¿Y alguien más? Bueno, brevemente yo también les hago algunas preguntas. Para Ricardo, si has pensado más allá de buscar esta idea de la centralidad de la ciudad, bueno, de que hay un núcleo, un centro, y que de ahí se desplaza a las clases populares o a los sectores menos favorecidos a la periferia, si no te serviría mejor trabajarlo desde el concepto de corredores, sobre todo porque veo que en Ciudad Obregón pues su trazo original es más un corredor que un centro, que se hace a partir del ferrocarril, ¿no? Me da la idea también eso viendo el mapa, en donde está el río y en donde el primer asentamiento me parece que no pasa por el río, pero los otros dos sí. Entonces no sé si te serviría más conceptualmente trabajarlo por ahí. Yo no sé mucho del concepto, pero lo había escuchado y me parece que, no sé si lo conozcas, que te podría servir. En el caso del trabajo de Gilberto, me pareció muy interesante, esos son mis temas y mi época. Y pues yo tenía una duda, algo que creo que no mencionas, y tenía la duda de por qué razón los proyectos son a mediados del siglo XIX y se logran hacer hasta después, ¿no? E incluso asociarlo un poco ya para el siglo XX a principios. Vemos que ya había, por ejemplo, me parece que bodegas del ferrocarril, y después ya vamos a ver ahorita con la ponencia de Adrián, ya después vamos a ver la refinería. Entonces me parece que se está industrializando más la zona antes de poblarse totalmente, ya tú me dirás si sí o no. Y finalmente para Adrián, justamente un poco la pregunta, al igual que Pilar, tenía la duda bueno, yo creo que lo mencionaste, pero también se me hace importante saber si tienes como datos más concretos sobre si esta modernización urbana y urbanización en general de la ciudad. Yo cuando escuché de gasolinerías pensé solo en el parque automovilístico,
pero ahora después lo mencionaste así como que la gasolina impulsa la industria, el transporte y el comercio, entonces me pareció como una visión muy completa que no había contemplado. Y muchas felicidades, una mesa muy interesante, y les pido por favor contestar en 5 minutos cada uno. Si quieren comenzamos del lado izquierdo con Gilberto y así. Claro que sí. El trabajo que mostré es mi tesis de maestría. Lo interesante de ello es que fue en restauración del patrimonio arquitectónico. Entonces, la mayoría de mis compañeros de generación tenían objetos arquitectónicos puntuales, pero y creo que aquí se van a sentir identificados muchos y muchas. Nosotros iniciamos siempre las investigaciones esperando algo y dentro del proceso vamos encontrando otro tipo de cosas. Entonces, la pasión por el territorio surgió a partir del estudio de la antigua Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Al estar observando todos los planos de cómo estaba conformada la zona, me di cuenta de todas estas cuestiones de cómo el territorio agrícola hacendario se heredó a la actual traza urbana. El documento está disponible en TESI UNAM. Y con la siguiente pregunta, con la siguiente respuesta, me parece que voy a cubrir ambas preguntas sobre por qué se materializó hasta el siglo XX, si los proyectos son del siglo XIX, y las fuentes de información. Hay un gran libro que ahorita no recuerdo el nombre, el apellido del autor es Javier, pero es La traza del poder. La traza del poder, y está disponible en el Instituto de Investigaciones Estéticas, el cual describe cómo es que a partir de todas estas cuestiones económicas, políticas del siglo XIX, del siglo XX, se van conformando asociaciones que fraccionan toda la Ciudad de México, y te das cuenta de cómo ciertas familias de este siglo XXI han heredado los negocios inmobiliarios de sus familias del siglo pasado. Ahora, ¿por qué se materializó hasta el siglo XX? Pues porque en el siglo XX se integraron muchas reformas para asociaciones y de liberación de impuestos, lo cual permitió la materialización de proyectos que se estaban estableciendo desde el siglo XIX. Y también hay que recordar que el país cruzaba épocas muy caóticas, lo cual no le permitía concluir ciertos proyectos, ciertas propuestas, y eso se refleja con Santa María la Ribera, siendo una de las primeras colonias de la Ciudad de México, y hasta 30 años después podemos empezar a ver como tal la lotificación de la zona poniente, ¿no? Que es la particularidad a la que hago referencia y donde se ejemplifica bien todo esto. Bueno, muchas gracias por su atención a todos, por el interés y las preguntas. Sobre la tipología de ciudades, sí pueden encontrarse algunos proyectos similares, sobre todo en el noroeste, y propiamente de finales del siglo XIX, pero sobre todo de inicios del siglo XX, porque algunos de los caudillos revolucionarios, particularmente en el caso de Ciudad Obregón, pues Álvaro Obregón, pero también otros, lo que surgió es una necesidad de tanto la necesidad como el potencial de proyectos agrícolas exportadores, es decir, previo a la revolución. En el noroeste predominaban sobre todo proyectos de capital minero, es decir, empresas de capital mixto, tanto mexicano como estadounidense, que hacían explotación minera, sobre todo de cobre y plata, para exportación, sobre todo hacia Estados Unidos, al punto en el que justo Sonora solo contaba con un ferrocarril del puerto de Guaymas que enviaba a San Francisco y que corría hacia el norte hasta la frontera con Estados Unidos en Nogales, todo para exportación. La agricultura era únicamente una actividad económica complementaria a la minera que abastecía con alimento a los centros de población minero. Cuando cae el precio de los productos mineros, entrando el siglo XX, el capital busca nuevos sectores para reproducción, es decir,
no está casado con un proyecto productivo específico, sino que busca constantemente reproducción. Y es allí de donde nacen los proyectos agrícolas. El Valle del Yaqui, que es el que administra Ciudad Obregón, Sonora, es uno concreto, pero en realidad toda la producción agrícola se extendía hasta otros ríos al norte de Sinaloa. Trataron de abarcarse el río Mayo, el río Fuerte, y era todo un corredor de aproximadamente 400 kilómetros de una planicie que llegaba hasta el Pacífico, y trató de generar así el sector agrícola exportador. Lo mismo en Mexicali. Entonces pueden encontrarse Mexicali, Los Mochis, pero el caso del Valle del Yaqui sí tiene la particularidad del conflicto indígena, de las expediciones de militares, de despojo, de genocidio y de conflicto constante con la lucha por el territorio y por la ocupación del agua. Entonces hay allí factores que pueden ser determinantes. Por ejemplo, el surgimiento de Obregón quizá no podría explicarse sin los conflictos con los yaquis, que llegaron a atacar los otros pueblos donde la clase capitalista estaba asentada a inicios del siglo XX. Es decir, hubo también desplazamientos por conflictos al momento de los choques entre los modos de producción: el comunal indígena previo al proyecto capitalista y el capitalista con la nueva sociedad artificial que vino a sentarse allí. Es decir, hubo proyectos de poblamiento de las regiones que se consideraban despobladas, aunque no lo estaban. Sobre la categoría de corredores, sí es muy relevante para explicar algunas etapas, pero lo relevante es cómo va cambiando, transformándose de corredor a núcleo, porque sí, al inicio era un corredor donde justamente a lo largo de la vía del tren están los almacenes, los negocios que prestaban servicios complementarios al corredor ferroviario, pero ya para cuando la ciudad deja de depender primero de la infraestructura ferroviaria como principal medio de transporte de la producción, y luego de la propia producción agrícola comenzar, por ejemplo, a industrializarse o incluso a terciarizarse, cambia. Y si observamos en la actualidad ya concretamente con variables cuantitativas que ya podemos explorar, vemos como si es una mancha de comercio y servicios central que abarca prácticamente todo el centro, y apenas de esta mancha, que no es un corredor sobre las calles originales de la ciudad, comienzan sí a desprenderse algunas salidas, sobre todo hacia los barrios de altos ingresos. Es decir, ahí sí las teorías de la geografía y la economía como que parecen estar un poco vigentes para los patrones de localización que siguen el comercio y los servicios en la actualidad, pero la estructura completa requiere conectar los fenómenos actuales con los previos. Entonces ahí es donde está interesante, porque vemos una ciudad que inició estructurada con corredores y que pasó a conformar un núcleo en etapas posteriores, y hay que encadenar los cambios en la función productiva de la ciudad y en las políticas que permitieron la ocupación del suelo, para ver justamente cómo transitó de un corredor a un núcleo y cómo convergen en esta ciudad estos dos modelos, tanto algunas cosas que sí parecen explicarse a la geografía económica, como otras que necesitan hacer el rastreo del proceso histórico, económico y político en la escala al interior, y ver cómo interactúan y van configurando entre los dos la ciudad. Bueno, primero debo decir que mis dos centros de referencia son el Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos y el Archivo Estatal de Veracruz, en Jalapa, particularmente el Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, que estuvo muchos años encerrado ahí en la bóveda de la torre de Pemex, y por ahí del 2000 salió ahí a la luz. Los documentos del Águila son por ahí de unos 40,000 expedientes, de Petromex por ahí de unos 15,000. ¿A qué voy con todo esto? Que, vamos, la parte urbana se refleja en cada uno de los expedientes, pero voy a centrarme en uno muy particular. La parte de el empedrado fue sustituido por el asfalto, ¿no? Entonces la pavimentación de calles, la construcción de carreteras, la construcción de vías a lo largo de la capital. Digitalicé varios mapas
y otros que, bueno, ahí debido a su tamaño tan grande, me ayudaron a digitalizarlo en el archivo de Pemex con tecnología. Desafortunadamente no me lo tuvieron en el tiempo que yo lo solicité, porque se tardan bastante tiempo. Es un archivo que no tiene financiamiento y es bastante triste que la mayor empresa petrolera de este país no tenga para rescatar su historia. Es, lejos de ser lamentable, es una vergüenza. Entonces, llegué a ver muchas de las carreteras, muchos de, digamos, de las calles importantes de la capital que llegaron a utilizar asfalto de la refinería de Azcapotzalco, y muchos de los edificios que fueron construidos, sobre todo en los finales de los 30, 40, década de los 40 y década de los 50, se movían justamente con, la materia prima del petróleo. Los camiones que llevaban materiales de construcción, obviamente se movían con la gasolina. Muchas de estas estaciones destinaban nada más para los camiones de construcción toda la producción. La mitad del asfalto se destinó para la capital, es cierto, y la otra mitad se destinó al comercio con los nazis. O sea, México mandó asfalto, mandó gasolina, mandó petróleo crudo a la Alemania nazi desde 1934. Entonces, el hecho de que digan México vendió petróleo a los nazis a partir de 38 con la expropiación también es una mentira. Hay muchos contratos, muchos documentos en donde dicen que los alemanes utilizaron, o sea, los alemanes pedían asfalto para llevar a cabo también su proceso de industrialización. ¿Qué quiere decir esto? Que el petróleo mexicano, lejos también de beneficiar el proceso de urbanización y de industrialización del país, también fue un punto clave para la industrialización de otros países, y nada más y nada menos que el de Alemania, ¿verdad? El de los nazis. Se asociaron con otra empresa que era gringa, era una empresa entre germana-americana, y llegaron a formar un conglomerado muy poderoso, sobre todo en la parte de Texas, ¿no? Y muchos de estos ingenieros, y se relaciona también con la pregunta que me hacían, muchos de los ingenieros alemanes, germanoamericanos, formaron a los ingenieros mexicanos. Voy a rescatar un nombre muy valioso, el de Salvador Soto Morales. Él fue el primer director de la primera refinería que tuvo el gobierno mexicano, que se llamó Refinería Bellavista. El hombre era muy competente, hablaba 5 idiomas, se comunicaba en los 5 idiomas con rusos, alemanes, franceses, porque también hubo exportaciones de petróleo mexicano y de asfalto y de gasolina, producto también de esta refinería al extranjero. Eso ya no lo abordamos. Entonces hubo un conglomerado de beneficios ahí económicos. En los años 20 se formó en lo que vendría a ser la Facultad de Ingeniería, se formó la carrera de ingeniero petrolero. Estamos hablando de los años 20, más o menos principios, mediados. El plan de estudios también tenía la asignatura de historia del petróleo, para que los ingenieros mexicanos conocieran cuál era el programa a seguir, que no nada más era seguir el nacionalismo, sino que del nacionalismo no se come. Así pensaban los ingenieros. Del nacionalismo no se come, ¿verdad? Tienes que invertir, tienes que movilizarte, agilizar el capitalismo, casi lo que hacen los gringos, ¿no? Si no, vas a gastar más. Entonces, yo no entiendo cómo se pretende hoy en día que Pemex, como empresa, crean los ingenieros o los mexicanos hoy en día que se oponen a la asociación con el sector privado, crean que esta empresa se va a mover sola. Ninguna empresa, al menos de las que yo he revisado, ni siquiera el Águila, que fue la más poderosa, se movió sola, ¿eh? Se movió con un montón de compañías que perforaban por ella, refinaban por ella, distribuían por ella, almacenaban por ella. ¡Uf! Entonces, todos estos procesos económicos dentro de la misma empresa están repercutiendo en el sistema de industrialización y también en el desarrollo urbano, ¿no? Esto del pavimento se empezó a hacer de finales del 19, se empezó a hacer en los puertos, sobre todo en la parte de Tampico, en Veracruz también, y después se empezó a extender. Y finalmente, bueno, la parte del vínculo que se hace entre economía, comercio, digamos que todo se va uniendo, ¿no? Yo fui al archivo de Pemex con la esperanza de abordar una empresa petrolera y salí abordando otras cosas, ¿no? Temas urbanos, temas energéticos, temas de ambiente. Entonces, como que se convirtió esto en muchos brazos que al último ya no he podido controlar del todo. Llevo 10 años trabajando estos temas del petróleo, 10 años yendo al archivo de Pemex, y bueno, creo que es un archivo que debemos rescatar, ¿no? Que debemos difundir también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por ser tan ceñirse también al tiempo, y pues damos un aplauso. Les entrego sus constancias. Y bueno, damos por concluida esta mesa y los esperamos mañana, esperando puedan acompañarnos a la continuación de este foro. Muchas gracias.